Capítulo 3. Aplicación del autor para aprender el idioma. El Hoihum, su amo, le ayuda a enseñarle. ¿Cómo es el lenguaje? Varios Hoihums de calidad acuden, movidos por la curiosidad, a ver al autor. Este viaje hace a su amo un corto relato. Mi principal tarea consistía en aprender el idioma que mi amo, pues así le llamaré de aquí en adelante, y sus hijos y todos los criados de la casa tenían gran interés en enseñarme, pues consideraban un prodigio que una bestia descubriese tales disposiciones de una criatura racional. Yo apuntaba las cosas y preguntaba los nombres, que escribía en mi libro de notas cuando estaba solo, y corregía mi mal acento pidiendo a los de la familia que los pronunciasen a menudo. En esta ocupación se mostraba siempre solícito conmigo un potro alazán, perteneciente a la categoría de los más humildes criados. Ellos pronuncian al hablar con la nariz y con la garganta, y su lenguaje se parece más al alto holandés o al alemán que a ningún otro de los europeos que conozco, aunque es mucho más gracioso y expresivo. El emperador Carlos V hizo casi la misma observación cuando dijo que si tuviese que hablar a su caballo lo haría en alto holandés. La curiosidad y la impaciencia de mi amo eran tales que dedicaba muchas de sus horas de ocio a instruirme. Estaba convencido, según más tarde me dijo, de que yo era un yahoo. Pero mi facilidad de aprender, mi cortesía y mi limpieza le asombraban, como cualidades opuestas por entero a la condición de aquellos animales. Mis ropas le sumían en la mayor perplejidad, y muchas veces se preguntaba a sí mismo si serían parte de mi cuerpo. Mas yo no me las quitaba nunca, hasta que la familia se había dormido y me las ponía antes de que se despertase por la mañana. Mi amo tenía vehementes deseos de saber de dónde procedía yo, cómo había adquirido aquellas apariencias de razón que descubrían todas mis acciones. Y, en fin, de oír mi historia de mis propios labios, lo que él esperaba que podría hacer pronto, gracias a mis grandes progresos en la pronunciación de sus palabras y frases. Para ayudar a mi memoria, buscaba la equivalencia de lo que aprendía en el alfabeto inglés y escribía las palabras con sus traducciones. Después de algún tiempo me atreví a hacer esto en presencia de mi amo. Me costó gran trabajo explicarle lo que hacía, pues los habitantes de aquel país no tienen la menor idea de libros ni literaturas. Al cabo de unas 10 semanas podía entender la mayor parte de las preguntas y en 3 meses darles pasaderas respuestas. Mi amo tenía curiosidad extrema por saber de qué parte del país había llegado y cómo me habían enseñado a imitar a un ser racional, pues se había observado que los yahoos, a quienes veía que me asemejaba exactamente en la cabeza, las manos y la cara, que eran lo solo visible, que presentaban alguna apariencia de astucia y la más decidida inclinación al mal, eran los animales más difíciles de educar. Le contesté que yo había llegado a través de los mares de un sitio lejano, con muchos otros de mi misma especie, en una como gran artesa hecha de troncos de árboles, que mis compañeros me habían forzado a desembarcar en aquella costa y luego abandóname a mi suerte. No sin dificultad
y ayudándome con señas pude lograr que me entendiese. Me contestó que por fuerza estaba equivocado, o decía la cosa que no era, pues en su idioma no tiene palabra para expresar la mentira o la falsedad. Sabía muy bien él que era imposible que hubiese un país más allá del mar, así como que un grupo de animales pudiese mover una artesa de madera sobre el mar según les viniese en gana. Tenía la seguridad de que ningún Hoihum existente podría hacer tal artesa ni confiar en que yahoos lo hiciesen. La palabra Hoihum en su lengua significa caballo y por su etimología la perfección de la naturaleza. Dije a mi amo que me encontraba en un gran apuro para expresarme, pero que adelantaría lo más deprisa que pudiese y que esperaba poder decirle maravillas en breve plazo. Él se dignó encargar a su propia yegua, sus potros, sus crías y los criados de la casa que aprovecharan todas las ocasiones de enseñarme, y todos los días se imponía él mismo igual trabajo durante 2 o 3 horas. Varios caballos y yeguas de calidad del vecindario venían con frecuencia a nuestra casa, atraídos por la fama de un yahoo maravilloso que hablaba como un hoihum y parecía descubrir en su palabra y actor ciertos destellos de razón. Se encantaban de hablar conmigo. Me hacían preguntas, a las que yo daba las respuestas que me era posible. Con circunstancias tan favorables, hice tales progresos que a los 5 meses de mi llegada entendía todo lo que decían y me expresaba bastante bien. Los Hoihums que acudieron a visitar a mi amo, llevados de la intención de averiguar y de hablar conmigo, apenas se determinaban a creer que yo fuese un yahoo verdadero, porque veían descubierto mi cuerpo de una manera distinta que el de los demás de mi clase. Se asombraban de verme sin los pelos y la piel que eran naturales, salvo en la cabeza, la cara y las manos. Pero un accidente ocurrido 15 días antes me había obligado a descubrir a mi amo este secreto. Ya he dicho al lector que por las noches, cuando la familia se había ido a la cama, era mi costumbre desnudarme y taparme con las ropas. Ocurrió que una mañana temprano, mi amo envió a buscarme al potro alazán, que era su ayuda de cámara. Cuando entró, yo dormía profundamente, con las ropas caídas por un lado y la camisa más arriba de la cintura. Me desperté al ruido que produjo y observé que me daba el recado con alguna turbación, después de lo cual se volvió con mi amo, a quien con gran susto dio confusa cuenta de lo que había visto. Así lo comprendí, pues al acudir tan pronto como estuve vestido a ponerme al servicio de su señoría, me preguntó qué significaba lo que su criado acababa de decirle, y añadió que yo no era, cuando dormía, la misma cosa que parecía en las demás ocasiones, y que su ayuda de cámara le aseguraba que yo era en parte blanco, en parte amarillo, o al menos no tan blanco, y en otra parte moreno. Hasta entonces, yo había guardado el secreto de mi vestido para distinguirme todo lo posible de la maldita raza de los yahoos, pero en adelante era inútil querer hacerlo. Además, pensaba yo que mis zapatos y mis ropas, que estaban ya en mediano uso, quedarían pronto inservibles y tendrían que ser sustituidos por algún invento a base de piel de yahoo o de otros animales, por donde el secreto vendría a ser conocido. Dije a mi amo, en consecuencia, que
En el país de donde yo procedía, los de mi especie llevaban siempre cubierto el cuerpo con el pelo de ciertos animales, preparado con arreglo a determinado arte, así por decencia como por guardarse de las inclemencias del aire caliente o frío, de lo cual podría convencerle inmediatamente por lo que a mí tocaba, si tenía bien mandármelo. Con esto me desatoné la casaca y me la quité. Lo mismo hice con el chaleco y también con los zapatos, las medias y los calzones. Mi amo observó toda la acción con muestras de gran curiosidad y asombro. Tomó todas mis prendas, una por una, en una cuartilla, y las examinó muy diligente. Me tentó el cuerpo con gran dulzura, y me miró todo alrededor varias veces, después de lo cual dijo que estaba claro que yo era un yahú perfecto, pero que me diferenciaba mucho del resto de la especie en la suavidad y blancura de la piel, la falta de pelo en varias partes del cuerpo, la forma y cortedad de mis garras traseras y delanteras, y mi empeño en andar siempre sobre las patas de atrás. No quiso ver más, y me dio licencia para volver a vestirme, pues yo ya estaba tiritando de frío. Le expresé el disgusto que me causaba oírle designarme tan a menudo con el nombre de Yahú, repugnante animal, por el que sentía el odio y el desprecio más absolutos. Le supliqué que se abstuviera de aplicarme aquella palabra y diese la misma orden a su familia y a los amigos a quienes permitía visitarme. Igualmente, le encarecí que guardase para sí y no comunicase a nadie más el secreto de llevar yo tapado el cuerpo con una cubierta postiza, al menos mientras me durasen las ropas que yo tenía. Pues en cuanto al potro alazán, su ayuda de cámara, podía su señoría ordenarle que no descubriera lo que había visto. Mi amo consintió en todo muy graciosamente, y así el secreto se mantuvo hasta que comenzaron a inutilizarse mis ropas, las cuales hube de sustituir con invenciones diversas de las que más tarde hablaré. Mientras esto sucedía, mi amo me excitaba a que siguiera aprendiendo el idioma a toda prisa, pues estaba más asombrado de ver mi capacidad para el habla y el razonamiento que no la figura de mi cuerpo, estuviese cubierto o no, añadiendo que esperaba con bastante impaciencia oír las maravillas que le había ofrecido contarle. En adelante, duplicó el trabajo que se tomaba para instruirme. Me hacía estar presente en todas las reuniones y exigía que los reunidos me tratasen con amabilidad, pues, según les dijo privadamente, eso me pondría de buen humor y me haría aún más divertido. Todos los días, cuando yo le visitaba, además de las molestias que se tomaba para enseñarme, me hacía varias preguntas referentes a mi persona, a las cuales contestaba yo lo mejor que sabía. Y gracias a esto tenía ya algunas ideas generales, aunque muy imperfectas. Sería muy cansado exponer por qué pasos llegué a mantener una conversación más regular. Baste saber que la primera referencia de mí que pude dar con algún orden y extensión vino a ser como sigue. Dije que había llegado de un muy lejano país, como ya había intentado decirle, con unos 50 de mi misma especie, que viajábamos sobre los mares en un gran cacharro hueco hecho de madera y mayor que la casa de su señoría. Y aquí le describí el barco en los términos más precisos que pude, y le expliqué, ayudándome con el pañuelo extendido, cómo el viento le hacía andar.
Continué que, a consecuencia de una riña que habíamos tenido, me desembarcaron en aquella costa, por donde avancé, sin saber hacia dónde, hasta que él vino a librarme de la persecución de aquellos execrables yahoos. Me preguntó quién había hecho el barco y cómo era posible que los Houyhnhnms de mi país encomendaran su manejo a animales. Mi respuesta fue que no me aventuraría a seguir adelante mi relación si antes no me daba su palabra de honor de que no se ofendería. Y en este caso le contaría las maravillas que tantas veces le había prometido. Él consintió y yo continué, asegurándole que el barco lo habían hecho seres como yo, los cuales, en todos los países que había recorrido, eran los únicos animales racionales y dominadores, y que al llegar a la tierra en que nos hallábamos, me había asombrado tanto que los Houyhnhnms se condujesen como seres racionales, cuanto podría haberles asombrado a él y a sus amigos descubrir señales de razón en una criatura que ellos llamaban Yahoo. Un animal al que me reconocía parecido en todas mis partes, pero de cuya naturaleza degenerada y brutal no sabía hallar explicación. Añadí que si la buena fortuna era servida de restituirme alguna vez a mi país natal, y en el relatar mis viajes, como tenía resuelto hacer, todo el mundo creería que decía la cosa que no era, que me sacaba del magín las historias. Pues, con todos los respetos para él, para su familia y sus amigos, y bajo la promesa de que no se ofendería, en nuestra nación difícilmente creería nadie en la existencia de un país donde el Houyhnhnm fuera el ser superior y el Yahoo la bestia.